Bueno, a partir de ahora me gustaría empezar con la primera parte de la mañana. Y para eso, como les dijimos hace poco, tendremos a la profesora Imai Mutsumi. Y su presentación se titula Aprender un segundo idioma significa ampliar tu mundo. Aprender un segundo idioma y cambiar la cognición y el pensamiento. Bueno, las diapositivas van a estar en la pantalla para los que estén en línea. ¿Ok? Entonces van a poder acompañar la presentación perfectamente. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo soy Mutsumi Imai de la Universidad de Keio. Es un placer estar aquí. Les voy a pedir que por favor muestren mis diapositivas en la pantalla. Perfecto. Bueno, el tema de hoy es adquirir un segundo idioma significa ampliar tu mundo. Y vamos a hablar sobre el aprendizaje de un segundo idioma. Y no solamente esto, sino el cómo se aprende un idioma y un segundo idioma y cómo eso impacta el sistema cognitivo del ser humano y la forma de pensar. Bueno, empezamos así, con esta idea del idioma. Nosotros solemos categorizar las palabras. Categorías de palabras. Nosotros entendemos sustantivos identificados como iguales en el idioma. Y aquí pueden ver este caso 1. El hecho de que los consideremos iguales no quiere decir que sean sinónimos. Cada palabra tiene una, igualdad. No hay un único igual. Hay varios recortes de igual. Por ejemplo, aquí tenemos a un conjunto de conejitos, que son casi imposibles de diferenciar. Vayamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos diferentes gatos y son iguales. O sea, podemos ver que son iguales. Los podemos identificar como iguales. Aquí podemos ver gatos diferentes. Hay pequeñas diferencias visuales, pero están dentro de una misma categoría, la categoría de gatos. Pero aquí hay un mayor nivel de abstracción. Al principio podemos ver que son diferentes, pero son animales de una misma especie. Un niño o una niña muy pequeños van a poder ver esto claramente. Bueno, vamos a dar un paso más allá. Imagínense una categoría más grande como verduras o como pueden ver aquí. En este caso, esta categoría llega a un nivel más alto y los miembros de una determinada categoría todavía son considerados iguales. Solo que realmente hay una diversidad muy grande entre los diferentes miembros. Entonces aquí tenemos el maíz, la zanahoria, la papa, el repollo. No son muy parecidos entre ellos, pero sí son parte de una única categoría. Son todas verduras. Y entonces se consideran iguales al usarse una palabra para categorizarlos. También existe otra manera de considerarlos iguales, que es según el objetivo, según la razón de existir. Podrán ver que tenemos cosas muy distintas para preparar el arroz, una linterna, una bolsa de dormir. Aparentemente no hay nada común aquí entre estos elementos, pero en realidad sabemos que están todos bajo la misma categoría y
son cuestiones o son elementos necesarios para ir a un campamento, por ejemplo, o sea que tienen ese mismo objetivo. En ese sentido, son cosas que se consideran en la misma categoría. Son iguales en el sentido de que son materiales para campamento. Si continuamos aquí, un idioma no es simplemente una serie de elementos que son visualmente parecidos, sino que hay algunos elementos que de manera abstracta son iguales. Una manera de ver eso es el número. Para nosotros, tenemos algunos números que son números del día a día, que están en nuestra vida, pero el número 1, por ejemplo, el número 1 no se puede ver en la realidad. O sea, nuestros ojos no ven el número 1, sino que ven una tostada, una manzana, una naranja, un bolígrafo. O sea que lo que vemos aquí en realidad son objetos, no es el número per se. Y a medida que estos objetos son únicos, los entendemos como representantes del número 1, pero de manera abstracta. También para los verbos tenemos esta mirada. Por ejemplo, el verbo caminar. Hay una serie de maneras de caminar. Entonces, un bebé, por ejemplo, cuando empieza a aprender a levantarse, empieza a dar sus primeros pasos. Y eso sería entonces una manera de caminar. O, por ejemplo, un atleta que logra caminar muy, muy rápido. O una persona añosa que camina con la ayuda de un bastón, por ejemplo. O una persona que va paseando con el perro, y no necesariamente andar, caminar, es algo del ser humano que tiene dos piernas. También podemos ver gallitos, gatos, perros que pueden caminar con sus cuatro patas. O sea, son maneras de caminar distintas, pero que se aplican a distintos tipos de actividades. Se aplica a diferentes sujetos. Hay muchas maneras de caminar y eso lo podemos ver aquí en estas imágenes, que son muy diferentes, pero las vemos como iguales. Todo esto está en el mismo verbo, bajo el mismo verbo que es caminar. El mismo verbo se considera aquí como algo igual para todos. Esto representa la misma acción. Aquí tenemos el hecho de que un verbo se puede aplicar a cosas que tienen también distintos sentidos. Por ejemplo, el verbo organizar. Organizar o limpiar es un verbo que se puede utilizar de distintas maneras y los niños lo entienden. Se puede aplicar, por ejemplo, al hecho de sacar los platos sucios de la mesa después de comer, o guardar la ropa que está tirada en el piso, o guardar los juguetes, o colocar los libros en un estante. Todo eso serían cosas muy distintas, pero son gestos que, digamos que aparentemente no tienen nada en común, y que hablan de objetos que son distintos, son completamente diferentes los objetos aquí en cuestión. Sin embargo, la acción de organizar o de limpiar tiene que ver con esta situación donde uno tiene algo desorganizado y a raíz de eso, después de la acción, está todo limpio u organizado. Eso quiere decir que es un verbo que se refiere a una acción que tendrá el mismo resultado en las diferentes situaciones. O sea que es un verbo que es igual para todas estas acciones tan distintas. Sabemos que el idioma
Sabemos que el idioma muchas veces trata como iguales acciones que tienen enfoques distintos y que tienen niveles de abstracción distintos. Si pensamos entonces desde esa perspectiva, vamos a ver cuál es el rol del idioma, cuál es el rol del lenguaje. La mayoría de las personas dirá que es un medio para que tengamos mejor comunicación. Otras personas van a decir que tenemos que poder comunicarnos, lograr la comunicación. Pero también hay otro punto muy diferente que tiene que ver con evolucionar según las limitaciones del procesamiento de información. El ser humano interpreta la información y decodifica la información todo el tiempo. El volumen de información que el ser humano puede procesar es limitado. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos objetos enfrente y hay una serie de elementos relacionados a esos objetos. Aprender eso de una manera detallada para cada uno de los elementos es muy difícil. Nuestra memoria no puede procesar absolutamente el 100% y por eso utilizamos las palabras y los idiomas para identificar esos ítems y esas categorías. Y a raíz de eso mantenemos solamente la información esencial y eliminamos la información que es superflua. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo y ese es uno de los roles, digamos, del lenguaje. Otro aspecto importante tiene que ver con evitar que se quiebre la idea de las palabras. Tenemos que evitar que haya demasiados nombres propios o demasiadas palabras para identificar un número limitado de cosas. Porque si tuviéramos un exceso en ese sentido, sería más difícil procesar toda la información. Por eso tratamos de evitar que haya exceso de palabras y utilizamos solamente una palabra para referirnos a los objetos, a las cosas. Por eso existe entonces la polisemia, o sea, las palabras polisémicas. Utilizamos entonces metáforas para muchas veces explicar determinadas ideas. Y de esa manera una palabra se puede aplicar a varias cosas diferentes. Como consecuencia podemos evitar que haya demasiadas palabras para lo mismo. Les acabo de hablar de la polisemia. Quisiera explicar un poco más de esa idea. Acá tenemos un ejemplo. Este es el verbo cortar en japonés. Cuando hablamos de cortar, pensamos en cortar con un cuchillo, con tijeras. Y este es el hecho de realmente utilizar un objeto para cortar. Pero la palabra cortar también significa un montón de cosas. Podemos cortar a alguien, o sea, interrumpir a una persona. Podemos cortar una actividad, o sea, detenerla. Y aquí cortar en japonés básicamente podría ser también secar. Pero en japonés utilizamos el mismo verbo para eso y es distinta la acción, como podrán ver. Es distinto cortar la electricidad o cortar algo con un cuchillo. O sea que utilizamos varias ideas y significados para la misma palabra. En japonés, la palabra cortar se aplica a varias ideas.
también está el hecho de faltar, donde también utilizamos el verbo cortar. Para el verbo agotar, también muchas veces se utiliza el verbo cortar en japonés. Esa es la manera como nos adaptamos a esa limitación de la capacidad humana de procesar información. Y así justamente evitamos que haya un exceso de información. Para los niños que están aprendiendo palabras, eso es un reto. Vamos a hablar ahora de las palabras. Yo hablé de algunas características que tienen que ver con las palabras, pero quiero hablar ahora de qué significa saber utilizar una palabra. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué tenemos aquí en la foto? Un conejo, ¿verdad? Cuando un niño pequeño aprende la palabra conejo por primera vez, por ejemplo, porque el papá o la mamá o alguien alrededor le dice, esto es un conejo, así lo aprende. Y el niño entiende que el conejo es ese animal que está ahí en la jaula, que es blanco, y así el niño ve el animal y memoriza que, ok, ese es el nombre del animal. ¿Será ese el proceso? Aunque el niño o la niña utilice esa palabra para el conejo, en realidad hay una serie de tipos de conejo en el mundo. Por ejemplo, en este caso, no todos los conejos son blancos. Pueden ser marrones, pueden ser grises. Hay muchos conejos que tienen la orejita hacia abajo y no hacia arriba. O sea que hay diferencias entre conejos. Es la misma lógica de cuando vimos los gatos, donde había diferentes tipos de gatos. O sea, hay algunas diferencias de tamaño, de color. Y eso no es algo específico de un conejo, pero es una característica que muchos conejos pueden tener. La palabra conejo, para que un niño conozca, entienda esa palabra, cuando el niño va a aprender más sobre un conejo, no se puede restringir solamente al conejito blanco. Tiene que saber utilizar la palabra conejo en varias situaciones. Y acá vemos un hámster. O sea que los niños también tienen que entender que eso no es un conejo. Ese es un punto fundamental. Eso quiere decir que para aprender el significado de una palabra, para los niños es muy difícil enseñar una palabra con palabras, ¿verdad? Por eso es tan importante darles ejemplos. Eso permitirá que los niños observen o vean de qué se trata esa palabra. Es como que tuviéramos que ampliar un punto para que llegue a ser una superficie. O sea, tenemos que muchas veces dar ideas más generales. Personas que están aprendiendo japonés, por ejemplo, tienen que hacer esa expansión todo el tiempo. Y en ese proceso aprenderán palabras. ¿Qué significa crear una superficie? ¿Será fácil hacerlo? Vamos a ver aquí. Como decíamos hace poco, con el ejemplo del conejo, hay otros ejemplos donde podríamos ver cómo el niño va a expandir todo eso a una superficie. En el caso del gato, por ejemplo, también hay características muy específicas. Aunque sean colores distintos, el niño entenderá
que ese gato específico, digamos, se puede ampliar la superficie. Puede pensar en otros gatos con otros tipos de pelo o de color y rápidamente esos niños van a entender que todos son gatos. O sea que ampliar ese punto a una superficie muchas veces es algo más fácil en el caso de sustantivos, pero más difícil en el caso de verbos. Vamos a ver un ejemplo. Un error típico de un niño es el siguiente. Digamos que la puerta está cerrada en el momento de entrar a una pieza o en el momento de salir de una pieza. Y entonces el niño dice ave, ave. Cuando se da cuenta de que el empaque del caramelo también se puede abrir, el niño piensa, bueno, abrir es una palabra polisémica. Y cuando entonces el niño se da cuenta de que puede abrir una puerta o abrir un caramelo, empieza a pensar que, bueno, para una mandarina, por ejemplo, también puede pedir que se abra la mandarina. En el caso de la mandarina se utiliza muku, que es sacarle la cáscara. Es un poco distinto, ¿verdad? O sea, no se abre la mandarina. Se abre un paquete de caramelo, pero no la mandarina. Y para abrir la puerta, como que se expande, digamos, el significado. Eso, lógicamente, no pasa solamente en japonés. En chino, por ejemplo, la palabra abrir tiene varios significados. Pero esa manera de expandir de un punto a una superficie dependerá del tipo de idioma. Otro ejemplo, en el caso de chino. En el caso de este lenguaje, de este idioma específicamente, kai es el verbo abrir. O sea, eso se puede utilizar para abrir una puerta. Pero también uno puede decir, voy a abrir una tienda, por ejemplo, un negocio, voy a decir kai también, igual que en japonés. Otra cosa interesante es que kai, abrir, también se usa para prender una computadora o para conducir un coche. También se utiliza el verbo kai. Y prender la luz también es el mismo verbo, kai. O sea, cuando los niños dicen, ¿me puedes abrir la mandarina? En realidad, si fuera un niño o una niña que habla chino, no sé si utilizan kai para sacarle la cáscara a la mandarina, pero sería algo interesante que pensar, porque en chino ellos utilizan ese tipo de expansión de significados para esa palabra. O sea, hay una diferencia. Incluso personas que hablan inglés o personas que hablan japonés salen de ese tipo de razonamiento, ¿verdad? Que es algo común en chino. En el caso de inglés también se dice open, abrir, para muchas cosas. Entonces, un mismo verbo que tiene un aspecto más abstracto tendrá varios niveles de detalles diferentes y entonces un niño puede pasar de un punto a una superficie. Tenemos diferentes matices y según el idioma, esas abstracciones, digamos, esas expansiones serán distintas. Y a partir de la perspectiva de un adulto puede ser un error del niño. Bien, vamos a avanzar ahora con otro ejemplo. Supongamos que el niño, en el momento de entrar a la bañera o en el momento de salir de la bañera, muchos niños dicen entrar, tanto para entrar como para salir. Hay niños que se equivocan con el uso del verbo entrar. Para nosotros, adultos, entrar o salir es algo abstracto, ¿verdad? O sea, se nota que es algo abstracto y por eso se confunden los niños. Entrar o salir depende de la perspectiva de la persona que está ejecutando esa acción, porque tenemos dos espacios, del espacio A al espacio B. Cuando vamos a un lugar o al otro, podemos decir que estamos entrando, o sea, voy del punto A al punto B, voy a entrar al espacio B.
pero el espacio B tiene que ser un lado interno, digamos, o sea, tiene que ser un espacio separado. Entonces, para ir del A al B, para entrar al B se va a usar el B, pero una vez que uno está dentro del espacio B, para no estar más en ese espacio hay que salir al espacio A. Sin embargo, es muy difícil darse cuenta de esos solo observando una escena. Entonces, un niño o una niña se pueden confundir usando siempre el verbo entrar para entrar y para salir, porque el niño está percibiendo la acción, porque cuando va a entrar o salir del baño va a atravesar una barrera, y ahí entonces el niño entiende que ese acto de pasar una barrera no es entrar. Ese tipo de confusión es muy común entre los niños. Y la perspectiva, el punto de vista es muy importante cuando estamos hablando de una lengua, de un idioma, y a la hora de aprender un idioma también complica la situación. Por ejemplo, cuando pensamos quién está adelante, a la derecha, a la izquierda o atrás, cuando usamos eso con frecuencia, en el momento de hablar de un espacio, uno puede sentir dificultad para describir algo sin usar adelante, al costado, atrás, pero para los niños la idea del espacio es muy complicada. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo Arin, estamos viendo Rin. Cuando los niños están en fila, uno al lado del otro, mirando todos hacia una dirección, la persona que está al lado del niño, se puede decir, ¿quién está adelante de Rin? Bueno, adelante de Rin está Radha, ¿no? Porque estamos viendo que está mirando hacia Radha. Pero si están en la misma dirección, pero mirando hacia adelante, hacia nuestra imagen, la persona que estaba delante de Rin era Radha, pero ahora quien está delante de Rin es Yo, justamente porque hubo ese cambio de posición. Entonces solo al cambiar el lado, la dirección, ahí ya hay un cambio de perspectiva, y esto lo pueden ver en la pantalla. Y el idioma tiene que ver con esta perspectiva también. Y eso no se limita a las palabras que representan espacio, sino también se limita a los verbos. En japonés, por ejemplo, cuando vamos a decirlo el verbo ageru, kugeru o morau, para los niños es muy difícil porque ese dar, recibir, es difícil. Esos verbos que tienen que ver con dar, recibir o ganar algo, que te dan algo, para los niños es muy difícil porque la idea es la misma. Por ejemplo, dar a alguien. El abuelo le está dando un regalo al niño. Entonces, a partir de esta perspectiva del abuelo, él va a decir ageru, dar. Sin embargo, desde la perspectiva del niño, la niña que está recibiendo el regalo, ese niño o niña está recibiendo algo de alguien. Entonces alguien le está dando el regalo a ese niño o niña. Sin embargo, entonces el abuelo le está dando el regalo y el niño o la niña lo está recibiendo. Dando perspectiva del abuelo. Entonces ahí se puede usar ageru, dar, ¿no? Es del punto de vista, o sea, depende del punto de vista y en quién nos concentramos, y ahí el verbo cambia, y eso es muy difícil para los niños. Vamos al siguiente ejemplo. No solo eso, también hay ambigüedad en las palabras. En una conversación, por ejemplo, hay ambigüedad en las palabras. Solemos conectar un significado a las palabras, pero como vamos a ver ahora,
hay palabras que tienen varios significados. Son palabras polisémicas. Y ahí entonces tenemos que interpretar la palabra a partir del contexto o intentar solucionar la ambigüedad que surge de la estructura de una frase. Y en un texto hay varias ambigüedades, no solo en términos de palabras, sino también de frases. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en japonés. Y dice, un gato que come un pez de cabeza negra. Y aquí también, un gato que come un pez de cabeza colorada o cabeza roja. ¿Cómo podemos interpretar esto? La cabeza negra se puede aplicar a el pez o a la cabeza. El gato está comiendo un pez de cabeza negra. Sin embargo, hay otra interpretación, que es un gato está comiendo un pez de cabeza negra. Puede ser uno u otro. Entonces esta frase en japonés es muy ambigua, un gato que come un pez de cabeza negra, pero si es un gato que come un pez de cabeza colorada o cabeza roja, ya no queda tan ambigua la frase. Muchas personas lo van a interpretar como que el pez tiene la cabeza negra, porque inconscientemente nosotros nos imaginamos que no hay gatos, o sea, en este caso de la cabeza colorada sería el pez y no el gato, porque no hay gatos con cabezas coloradas. Entonces cuando pensamos así, la interpretación automáticamente nos dice que el pez tiene la cabeza colorada y no el gato, y el gato se está comiendo este pez de cabeza colorada. Siempre solemos llenar estas lagunas, ¿no?, en las frases así. Tratamos de solucionar las ambigüedades que hay en una oración y tratamos de definir los significados de las palabras usando nuestro conocimiento, como acabamos de hacer ahora. Así, por ejemplo, en una conversación, interpretar una palabra a partir del contexto o intentar solucionar una ambigüedad que surge de la estructura de una frase significa entender qué tiene en mente el otro. Entonces nosotros tenemos que interpretar permanentemente según el contexto y así vemos cuál es el significado de la palabra. Así podemos solucionar las ambigüedades. Para eso usamos nuestro conocimiento, para buscar la comprensión, para poder entender lo que dice o lo que piensa el interlocutor. Estamos hablando de la esencia del lenguaje. Y el lenguaje tiene muchas particularidades. Una palabra no funciona como un punto. Nosotros entendemos las palabras como un plano, como una superficie, y justamente buscamos la esencia de los conceptos. Entonces tenemos que aprender a extraer la esencia del concepto. Y también tratamos de descartar lo que no es parte de esa esencia del concepto. Así captamos la esencia de un concepto. Y a eso le llamamos lenguaje. Y generalmente entendemos el significado de algo a través de varios ángulos y varios enfoques. Y eso lo estamos haciendo permanentemente. Y eso nos permite tener flexibilidad. Y la flexibilidad es en la perspectiva. Y como dije hace poco, las palabras tienen varios significados. Las palabras son polisémicas. Cada palabra tiene
varios significados. Y entonces, ¿qué hacemos cuando vemos una palabra así? O cuando escuchamos a nuestro interlocutor usar una palabra con varios significados. Bueno, tratamos de entender cuál es el significado o el contexto para esa palabra. Tenemos que tratar de obtener la capacidad de expandir un concepto a partir de una imagen. Muchas veces tratamos de ir más allá para poder entender. Usamos metáforas incluso para poder interpretar el significado de alguna palabra. Entonces nosotros tratamos de expandir figurativamente el significado de la misma palabra. Y así tratamos de solucionar ambigüedades o eliminar las ambigüedades, teniendo en cuenta el contexto y el significado de las palabras. Y así podemos comprender lo que el otro tiene en mente. El lenguaje no es solo una forma de transmitir algo a otro. El lenguaje también es una habilidad muy importante para nuestro pensamiento, para nuestra capacidad de razonamiento. El lenguaje, entonces, es una habilidad que nos permite razonar y pensar, y eso es algo que los niños van adquiriendo con el tiempo. Bueno, hablemos ahora del pensamiento, de la capacidad de razonar. El pensamiento consiste en juntar información, complementar información. Tratamos de llenar vacíos, o sea, de información, cosas que faltan en el contexto. Y a eso le decimos razonar. Y para razonar necesitamos tener capacidad cognitiva. ¿Qué tipo de habilidades cognitivas necesitamos? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener justamente la capacidad de ir más allá, o sea, de llenar estos huecos, o sea, llenar los huecos que faltan en la información, y así interpretamos lo que la persona está diciendo. Y para esto, trabajamos con la memoria. O sea, ya tenemos muchas palabras en la memoria. Y entonces buscamos esa palabra en nuestra memoria y pasamos por todo este proceso de pensamiento. Todo depende del sonido que salió del interlocutor. Eso lo juntamos con nuestra memoria y a partir de eso extraemos el significado. Eso en la ciencia cognitiva se llama capacidad de procesar información. Es una manera de extraer rápidamente una idea a partir de una información. Y eso es muy importante para los seres humanos y se desarrolla con el tiempo. Los niños, cuando tienen un año y medio, conocen pocas palabras. Y no solo eso, tardan tiempo, o sea, demoran para poder extraer de su conocimiento esa palabra. A medida que el niño va creciendo, esa habilidad empieza a mejorar y es cada vez más rápido y más eficiente. Otro aspecto muy importante no es solamente extraer la información de la memoria, sino también eliminar información no necesaria. Información tal vez banal en una situación específica. No solo eliminamos palabras de nuestra memoria o extraemos palabras de nuestra memoria, estamos siempre extrayendo palabras con sonidos parecidos, palabras parecidas, palabras de la misma categoría, todo a la vez. Activamos varias partes de nuestro cerebro, de nuestra memoria, y esto se relaciona a
cierta información. Cuando pensamos en un gato, por ejemplo, pensamos en varias palabras que empiezan con ga. También activamos varias partes de nuestra memoria, esas partes relacionadas a ese fonema, y también lo relacionamos a otros animales que tienen que ver con el gato. Pensamos en ratones, perros, conejos, todo eso a la vez. Y cuando activamos varias palabras a la vez, tenemos que poder seleccionar una palabra dentro de ese enorme repertorio. Tenemos que, digamos, eliminar otras palabras y extraer la que vamos a utilizar. Para eso necesitamos controlar nuestro pensamiento, y para poder hacer eso necesitamos tener habilidad cognitiva para aprender y limitar. A medida que va aumentando nuestro vocabulario, y eso ocurre, el hecho de tener esta expansión, este aumento, hace con que uno desarrolle la capacidad cognitiva. Y también permite que la capacidad de razonamiento se fortalezca. Otro aspecto que mencioné hace poco es que las palabras tienen un factor importante, y es la perspectiva, o sea, cómo las vemos. Los niños ven las cosas según su propia perspectiva personal. Tienen dificultad de ver las cosas a través de otra perspectiva. El razonamiento permite que uno vea las cosas a través de diferentes perspectivas. Podemos ver las cosas de diferentes ángulos. Y eso es muy importante. Son varias perspectivas, métricas, y los niños van entrenándose durante la vida para poder llegar a esto, a poder ver a través de diferentes perspectivas. Bueno, entonces nosotros diríamos que esto es para desarrollar el conocimiento conceptual y también la capacidad de razonamiento y toda la parte cognitiva, o sea, la capacidad cognitiva. El aprendizaje de palabras desarrolla todo esto y también permite que uno aumente el razonamiento y las funciones cognitivas. O sea, es como si estuviéramos fortaleciendo a la vez la pierna derecha y la izquierda. A medida que una se desarrolla, la otra también se desarrolla. Porque hay un equilibrio entre las dos y están ambas juntas. Aprender un idioma no se trata solamente de vocabulario y que alguien pueda conversar en otro idioma. Es mucho más que eso. Es obtener una herramienta para pensar y para aumentar conocimiento conceptual y también fortalecer las funciones cognitivas y la capacidad de razonamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Memorizar palabras es un entrenamiento para perfeccionar la capacidad de razonar. Esto aquí es un poco repetitivo, pero a medida que aumentamos nuestra capacidad de razonar, tenemos más poder de palabras. La capacidad de razonar mejora cuando se memorizan y se usan palabras en distintos contextos. Bueno, señoras y señores, ustedes están enseñando el idioma japonés en Latinoamérica y mucha gente no está adquiriendo el japonés como primer idioma, sino que están estudiando japonés como segundo o tercer idioma, y yo creo que esa es la realidad
del día a día de ustedes. Pero entonces, ¿qué significa aprender más de un idioma pensando en todo esto, en el desarrollo del razonamiento y la parte cognitiva? ¿Qué impactos tiene esto? Lo que tenemos que resaltar acá es lo siguiente. Las palabras, los idiomas, dividen el mundo en distintas categorías. Hay categorías que tienen varias abstracciones. Entonces, vamos a ir, digamos, chequeando esas superficies, creando categorías. Y hay palabras que están en la misma categoría y, aunque esas palabras tengan diferencias, es posible, en este caso, ignorar los puntos que son distintos y enfocarse en lo que es igual. Sin embargo, en todas estas categorías, en este proceso de construcción de las categorías, donde vamos a dividir el universo, vamos a dividirlo de acuerdo con el idioma y eso se hace distinto según el idioma. En portugués, en español, en japonés, esa división de términos ocurre de distintas formas. Vamos a ver esta imagen. Acá estamos viendo lo que en una palabra en japonés sería cargar, motsu. O sea que la gente está cargando, apoyando, digamos, en el cuerpo varios objetos. En japonés, ¿cómo lo diríamos? O en español, o en portugués. ¿Cómo cada una de las imágenes se expresarían, digamos, en verbos? Muy bien, vamos a la siguiente. En japonés, aunque sea la misma palabra, cargar, hay varias diferencias. Entonces, por ejemplo, el primer verbo sería kakaer, que sería cargar con el brazo. Después el otro sería colocarlo sobre algo. Si lo dejamos en la espalda, seo, que es cargar en la espalda. Si vamos a cargar sobre el hombro, kakeru. Pero si apoyamos algo nada más en el hombro, sería katsuku. O sea, vamos viendo que hay distintos verbos para la misma acción según cómo se está haciendo, dónde se está cargando, digamos. O sea que hay varias formas de cargar los objetos. Si vamos a cargar una bolsa, una botella, si vamos a cargar con las dos manos un ramo de flores, o si vamos a cargar una bolsita chiquita, o sea, estamos cargando con la mano en este caso. Esta manera de sostener esta bolsa, o sea, para todo eso utilizamos el verbo motsu. Bien, acá en el punteado, yo quisiera hablar del idioma coreano. O sea, el coreano y el japonés son idiomas que son muy cercanos. Hay varias cosas que son muy similares. Sin embargo, cuando hablamos del verbo cargar, en coreano tenemos más palabras para expresar el hecho de cargar. Tenemos incluso algunos momentos de similitud en el concepto, pero en coreano y en japonés, aunque sean idiomas cercanos, la manera de dividir, la manera de cargar, no necesariamente será la misma. Y en inglés, ¿cómo es? Vamos a pensarlo. Por ejemplo, estamos cargando, apoyando algo en el cuerpo. En inglés siempre vamos a decir carry. O sea, en el caso de inglés, aunque estemos apoyando el objeto en otras partes del cuerpo para poder cargarlo, eso no importa. Eso no se considera.
todas las acciones que se van a cargar van a ser carry. En el caso de chino es al revés. En el caso de chino, para cada una de estas fotos tienen un verbo. O sea que para cada lugar donde se apoye ese objeto se utilizará una palabra distinta. Por eso los niños que son bilingües o multilingües, en el caso de esos niños, será importante aprender la manera como se divide el mundo en el idioma materno. Y van a necesitar también aprender cómo el mundo se divide en cada idioma que se aprende. O sea, esos niños tendrán que entender cómo se divide el mundo en cada uno de estos idiomas. Bien, además de eso, otra cosa que los niños tienen que aprender, y es algo que no se restringe solamente a los niños, claro, los adultos también, cuando aprenden otro idioma, un segundo idioma, pero en fin, esos niños van a necesitar entender cuáles son las palabras que existen. Entonces, 5 o 10 palabras, van a tener que entender qué significan esas palabras y cómo esas palabras dividen el mundo. O sea, cómo el mundo es dividido por esas palabras. Pero una palabra puede contener una serie de significados. O sea, eso hay que expandirlo. Uno tiene que entender la manera como una palabra se puede utilizar como una metáfora. Entonces, yo no sé en portugués o en español, pero en japonés es similar, supongo que en portugués y español también. A ver la siguiente diapositiva. La manera de ampliar el significado depende del idioma. Bien. En el caso de cortar, kiru, que es el verbo cortar en japonés. Yo solo sé esto en inglés, entonces puse aquí las palabras en inglés, pero por ejemplo, cortar con una tijera sería cut. Muy bien, cortar sería cut. O sea que el que está ahí empezando a aprender inglés sabrá que cortar es cut, pero uno podría también, por ejemplo, secar una verdura y en ese caso también se podría utilizar ese mismo verbo. O cuando uno está caminando con confianza, uno dice que está cortando el viento con los hombros. Y en ese caso también se usa el verbo cortar. En el caso de cortar el agua de las verduras, digamos, que sería secarlas, se utilizaría drain en inglés. Si uno está caminando con confianza, que sería swagger en inglés, uno dirá a paso firme, con confianza en español. O en el caso de la carga, la batería que se agota, en japonés también se dice cortar. O cuando se termina el stock de salsa de soja, por ejemplo, también se dice kiru, que sería cortar en japonés. Y en el caso del español, que sería agotar el stock, sería run short en inglés. O sea que para el verbo cortar o kiru en japonés hay una serie de usos distintos según el idioma. Eso quiere decir que es importante aprender la manera de expandir el significado según el idioma al idioma que no se conoce. Y podemos hacerlo al revés también. Entonces, por ejemplo, si un niño que habla inglés aprende japonés, tenemos el mismo sistema. Cut wages, por ejemplo, que sería cortar gastos, cortar sueldos. En japonés no utilizamos el verbo cortar, aunque se utiliza en inglés. Lógicamente hay puntos que son similares, pero hay puntos que son completamente distintos. Justamente por eso, los niños que utilizan dos idiomas necesitan aprender
cómo ampliar, figurativamente, el significado de las palabras en cada uno de los idiomas. Necesitarán aprender ese proceso. O sea, el aprendizaje no es solamente esa idea de, bueno, esta palabra en japonés tiene que ver con esta palabra en portugués o en español. No es simplemente de palabra tal a palabra tal. No funciona esa lógica. De esa manera no se aprende el idioma. Bien, y yo hablaba de esta diapositiva ahora, pero es justamente para que podamos pensar qué es lo que los niños o los seres humanos adquieren con el lenguaje. Aprenden a extraer la esencia del concepto, aprenden a tener flexibilidad en la perspectiva, aprenden a tener la capacidad de expandir un concepto a partir de una imagen y también logran entender lo que el interlocutor tiene en mente. O sea que todo eso es muy importante. Pero en el momento de hacer eso con dos idiomas, a ver en la siguiente diapositiva les voy a explicar mejor. A ver. Para un niño que es bilingüe, necesitará, mejor dicho, aprender el doble de palabras. Pero no solamente eso. Necesitará ya de entrada saber el doble de palabras y además tendrá que aprender la forma de cambiar la perspectiva en términos culturales también. Necesitará cambiar la perspectiva, necesitará aprender a generalizar, necesitará cambiar la forma de utilizar la metáfora, las expresiones del idioma también, en fin, hay varias diferencias. ¿Y eso será bueno? ¿Cómo podemos pensarlo más profundamente? Hay un estudio muy conocido que habla de eso. Estábamos ahora hace poco hablando de las funciones cognitivas, ¿verdad? Cuando nuestro cerebro escucha una palabra, trata de buscar otras palabras que se conecten con esa palabra. O sea, tratará de generar conexiones. Y hay una serie de candidatos, digamos, que vendrán a mente, ¿no? En el momento de utilizar la palabra entre distintas posibilidades, el cerebro tratará de elegir la palabra que tiene más que ver con el contexto de acuerdo con las posibilidades. O sea, habrá que elegir y olvidar, o sea, hay que quitar el enfoque a las palabras que no tienen nada que ver con lo que se está buscando. Eso ocurre internamente en el cerebro. Ahora, una persona bilingüe, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando decimos la palabra mosca, por ejemplo, que en inglés es fly, o hai en japonés, ¿qué es lo que ocurre? Un niño monolingüe, cuando decimos fly empieza con F, con la letra F. A la izquierda, además de mirar la mosca, van a mirar también la bandera, que también empieza con F en inglés, flag. Cuando la palabra empieza con F, miran los dos elementos y después se enfocan en la mosca, fly. Ahora, si es un monolingüe de español, por ejemplo, la mosca empieza con M y por eso el niño o la niña también va a mirar el molino, que también comienza con M. O sea que mosca y molino empiezan con M. Los bilingües de español, que también hablan inglés, van a mirar la mosca. Cuando escuchan fly, van a mirar la mosca, pero también van a mirar el molino. Y van a crear esa conexión. O sea, es así como ocurren las conexiones con lo que tiene el mismo sonido. Y también pueden ver qué es lo que tiene significado parecido.
O sea, tienen que tener aquí el doble de referencias cuando son bilingües. Es necesario que estos niños, con tantas opciones en el cerebro, es necesario que elijan entre tantas palabras. O sea que hay una carga cognitiva más alta. Cuando uno tiene entonces un niño bilingüe, cuando está aprendiendo otro idioma, el peso de la carga cognitiva es el doble. Realmente es algo muy significativo. Si eso es bueno o malo, yo diría que depende de una serie de cuestiones. Hay aspectos que son positivos y otros negativos. No podemos decir que sea bueno o malo, porque todo dependerá de cada caso. Depende de si el niño ha evolucionado. Depende de su nivel escolar. Pero ¿cómo podemos hacer que sea algo positivo? ¿En qué contextos eso puede ser negativo? Tenemos que entenderlo un poco mejor. Pero depende de cada caso. Hay muchos factores que están implicados aquí. El primer factor tiene que ver con el lugar donde vive la persona. Según el país, según la región, ese niño o niña puede ser multilingüe en un lugar donde es deseable que sea multilingüe. También hay que pensar, los adultos en esa región son bilingües, son multilingües. ¿Qué tanta importancia le dan a un idioma o a saber más de un idioma? ¿Utilizan los dos idiomas con la misma frecuencia o no? O sea que es una situación donde podríamos pensar en algunos ejemplos. Pensemos en Estados Unidos, donde hay una población hispánica grande. Por lo general, los idiomas que se enseñarán en la escuela serán inglés y, por el lugar de residencia, además del inglés, que es el idioma oficial, o sea, el idioma predominante, también se enseñará en las comunidades, especialmente cuando las personas hispánicas están hablando entre ellas, también se hablará o se enseñará español. O sea que hay una diferencia significativa en ese caso. Otro aspecto de considerar es hasta qué punto hay niños que son inmigrantes y también si hay algún tipo de apoyo lingüístico para estos niños. Yo hace algunos años estuve en Finlandia y algo que me impresionó muchísimo es que hay muchos inmigrantes en Finlandia, personas que vienen de África, de otros países en Europa, y hay personas que vinieron del este europeo e inmigrantes que hablan otros idiomas. Hay muchas personas también que vienen del continente africano o del Medio Oriente. En fin, hay personas que vienen de contextos culturales muy distintos al de Finlandia. Esos niños recibirán educación y aprenderán el finlandés. Pero no hay ninguna regla que obligue a que los niños hablen finlandés, porque en realidad Finlandia tiene dos idiomas oficiales, finlandés y sueco. En las regiones que están cerca de Suecia, por ejemplo, hay muchas comunidades finlandesas cuyo primer idioma es el sueco.
Y está también el Suomi, que es otro idioma que utilizan los pueblos originarios de Finlandia. O sea que son 3 idiomas oficiales en Finlandia. Los documentos oficiales finlandeses se traducen a estos 3 idiomas, pero dependiendo de la región, mucha gente usa únicamente uno de esos idiomas. Finlandia se enorgullece justamente por tener una cultura multilingüe. Y todo el país apoya justamente esta cuestión multilingüe. Hay otros países que no apoyan demasiado este tema multilingüe. Es el caso de Japón. Japón es un país que no apoya de manera intensa a que los inmigrantes puedan seguir usando sus idiomas de su país de origen, digamos. Hace poco mencionamos el lugar de residencia como uno de los factores importantes. Otro factor es el entorno familiar, claro. Y aquí preguntamos entonces, ¿cuál es el idioma que usan los padres o guardianes de los niños? ¿Son multilingües estas personas o no? Ese es un factor extremadamente importante. Y también es importante en qué medida los padres o guardianes le dan valor al hecho de ser multilingüe. Digamos que tenemos a un padre que habla inglés y una madre que habla japonés. Un ambiente así fomenta el multilingüismo. Y ahí cada padre va a hablar con el niño o con la niña en su idioma nativo. Eso es algo que puede ocurrir. O si no, tal vez la familia esté en un país donde se habla inglés y ambos padres entonces terminen hablando inglés con los niños. Esa es una situación que también puede ocurrir. Aquí el segundo idioma tiene un peso muy grande, justamente porque es en el que se educa el niño o la niña. Y otra pregunta es, ¿en qué medida los padres o guardianes tienen conocimiento y apoyan la educación multilingüe del niño o de la niña? ¿Y cómo hacen para aprender a enseñarle a los niños esa cuestión multilingüe? ¿Cuántos se esfuerzan realmente por darles esa educación multilingüe? Y después tenemos un tercer factor que tiene que ver con el niño o la niña. Por ejemplo, aquí preguntas que uno se puede hacer es ¿a qué edad inmigró ese niño o esa niña? La edad es un factor importante. Y tiene que ver con si el niño o la niña ya consolidó su idioma materno como primer idioma o no. Eso tiene un gran impacto en la capacidad de aprender otros idiomas y equilibrar 2 idiomas a la vez. Por lo tanto, la edad, digamos, en la que emigró el niño es muy importante. Y también impacta la personalidad del niño o de la niña. También es un factor muy importante. A veces, hay que ver si el niño o la niña es más de socializar y si socializa en el idioma que está aprendiendo. Si el niño puede hacer nuevas amistades con niños que hablan este nuevo idioma, bueno, ahí va cómo hace para interactuar con esos niños. Si al niño no le gusta tanto socializar, si es un niño más introspectivo, tal vez no quiere jugar con otros niños o niñas.
O sea, hay un grupo bastante grande de niños que son así. Y entonces, ¿cómo se da el aprendizaje del idioma? Bueno, ahí hay una gran diferencia entre niños que se quieren relacionar con otros niños y aquellos que no quieren relacionarse con otros niños. Eso tiene un gran impacto en el aprendizaje de un idioma y en la capacidad de adquirir el bilingüismo. Y también está el tema de la capacidad de aprendizaje y flexibilidad cognitiva del niño. Sabemos que eso es muy importante para poder aprender un idioma. Y es un factor determinante para que el niño o la niña tenga la capacidad de ser bilingüe. Siguiente diapositiva, por favor. No podemos entonces decir que ser bilingüe es bueno o es importante. El niño debería tener un idioma materno fuerte, bien establecido. O sea, eso es lo importante. Y puede ser solamente uno, o sea, un idioma materno. Es muy bueno tener un segundo idioma, pero, claro, según la edad que inmigró, tal vez no logre, o sea, dependiendo de la edad que emigró, puede o no aprender el idioma y puede estar en la situación de double limit. No sé si saben lo que es eso, si saben lo que es el double limit. Bueno, esto se refiere a una situación donde no se utiliza con confianza el idioma de la casa, ni tampoco el idioma del lugar de residencia de la persona. O sea, aquí la persona no logra comunicarse libremente ni usar el idioma como una herramienta de razonamiento. Entonces aquí la persona adquiere dos idiomas, pero no tiene consistencia en ninguno de los dos idiomas. Y a esto le decimos double limit. En Japón tenemos cada vez más niños que están en esta situación de double limit o que están arriesgándose a convertirse en un double limit. Hay que brindarle apoyo y soporte a aquellos que quieren aprender japonés y quieren mantener su idioma materno. La falta de este apoyo hace con que niños tengan más dificultad de aprender idiomas. Y también que entren en esta situación double limit, donde no terminan hablando al 100% el japonés ni su idioma materno. Bueno, ahora llegamos a la importancia de las competencias lingüísticas en el idioma materno. Es esencial que haya un idioma. O sea, el idioma materno es fundamental para razonar y para pensar. Por eso tiene que haber un idioma materno. Es como la base, ¿no? El idioma materno. Entonces justamente sirve como una base para dominar un segundo idioma o para empezar a dominar un idioma extranjero. Entonces la competencia en el idioma extranjero se basa en la sensibilidad al significado de las palabras en el idioma materno. Mucha gente logra aprender un idioma extranjero con base en su idioma materno. Hay dificultades enfrentadas por niños con raíces extranjeras. Entonces, a veces, estos niños no logran dominar un segundo idioma.
Y está el caso de los inmigrantes. Los inmigrantes pueden entender y comprender lo que escuchan, pero a veces tienen dificultad para escribir o leer en ese idioma. Hay un gran número de niños que están en esa situación. Y esto se debe a varios factores. Factores del niño, de la niña, factores de familia o factores del lugar donde viven. Aprender entonces 2 idiomas puede ser muy difícil y muy complejo para un niño específico. O sea, puede ser muy difícil tener 2 idiomas y mantener 2 idiomas al mismo tiempo. Y aquí hay una mayor dificultad en hacerse bilingüe. Entonces el niño necesita apoyo para dominar su idioma materno, sea cual sea. Necesita tener esa base del idioma materno. Es muy importante. Cuando hay un niño en una situación double limit, o cuando un niño tiende a ser double limit, ese niño o niña va a tener una serie de limitaciones. Por ejemplo, no será capaz de tener un pensamiento abstracto, aunque sí va a poder tener conversaciones cotidianas. O tal vez va a tener dificultad para hacer razonamientos complejos cuando hay que combinar una serie de datos diferentes. A esto le decimos double limit. Otro problema es la falta de vocabulario, pero más que eso, la falta de capacidad de desarrollar capacidades cognitivas, porque no hay una habilidad de razonamiento bien desarrollada. Por eso, aprender un segundo idioma puede ser una gran carga para la gente que tenga estos factores. Bueno, otro punto que es muy importante es lo de los símbolos, la base de los símbolos. Esto es muy importante. Esta es una palabra que en japonés es muy específica, es una palabra usada por especialistas, pero ustedes no tienen que saber exactamente qué significa base de símbolos. Vamos a verlo un poquito más. Bueno, ¿qué significa la base de símbolos? Tiene que ver con conectar palabras al cuerpo y, mediante las experiencias, crear abstracciones para sí mismo. Si las palabras no están conectadas al cuerpo o si uno no tiene experiencias con esas palabras, si alguien te explica algo con palabras, vas a entender más o menos. Por ejemplo, algo que no es parte de tu cultura, una fruta, por ejemplo, que no existe en tu país. Si alguien te habla de esa fruta, tal vez un japonés que no sabe lo que es dorian, o sea, es una fruta muy famosa en Tailandia, por ejemplo. Y esta fruta para un japonés es algo difícil de entender. Si alguien le empieza a explicar lo que es la pitaya, ¿no? Tal vez pueda entender qué es, o sea, entender el concepto, pero nunca vio una pitaya, nunca la comió, nunca la probó. Entonces alguien le puede decir, mira, la pitaya o dorian o dragon fruit es así, tiene tales características. Pero alguien que nunca vio la fruta, nunca la probó, no va a poder conectarse con el significado de la fruta. Entonces, para nosotros, en el caso de una comida, ¿cuál es el aroma? ¿Cuál es la textura de la comida en la boca? O sea, hay una serie de características que son muy importantes para saber exactamente de qué se está hablando, de qué comida se está hablando. Uno no puede tener una idea correcta de la fruta si uno nunca la probó, si nunca la vio.
Entonces es a partir de la experiencia que uno puede entender el concepto y hacer abstracciones. O sea, uno conecta la palabra al cuerpo, tiene experiencias, ¿no? Y puede entonces crear abstracciones para sí mismo. Cuando hablamos de transferir significados y pasar a abstracciones, esto es algo fundamental. Los niños logran por sí mismos partir del concepto de parecidos, entre comillas. Entonces van a ver algo y van a tener esa idea del parecido. Ese aspecto se comprende fácilmente a través de la percepción de lo que es parecido. Pero cuando hablamos no solo de niños, sino de seres humanos en general, aquí hay algo parecido, que es visualmente parecido, pero también necesitamos crear esas abstracciones de lo que es parecido, no solo a partir de un punto de vista, sino de una forma más amplia. Entonces, por ejemplo, el grupo de verduras que mostramos hace poco, uno no puede conectar esos productos fácilmente. Uno no logra hacer una abstracción rápidamente. Uno tarda un poco para entender cómo se conecta ese grupo, porque están dentro de la misma categoría, esas verduras. Y es así que las palabras se transforman en una herramienta cognitiva. Si no, no vas a poder hacer abstracciones. ¿Y cómo hacemos estas abstracciones? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en realidad, los niños y las niñas tienen eso de que ellos ven algo y entienden algo como parecido. Entonces es un parecido visual y a partir de ahí pueden hacer abstracciones. Entonces, lo que les voy a decir ahora tiene que ver con algo que hice hace mucho tiempo en mis investigaciones. Pero es una experiencia por la que pasé. Entonces, es así. Esto fue con niños de 3 a 4 años de edad. Y lo que yo quería hacer era enseñarles el idioma de los dinosaurios. Y yo les dije, esta imagen en el idioma de los dinosaurios es FEP. O sea, esta imagen es FEP. Esto es FEP en el idioma de los dinosaurios. ¿Y cuál es parecida a FEP de las opciones a continuación? Bueno, entonces va a elegir lo que se parezca en la forma. Entonces, un adulto o un niño que tiene más de 5 años probablemente va a mirar la zanahoria y decir, la zanahoria es FEP. Entonces, de las opciones a continuación, ¿cuál es FEP? La papa. No va a elegir el otro objeto. El cohete. Los niños de 3-4 años todavía hacen una conexión visual, entonces van a elegir probablemente el cohete y no la papa. A los 3-4 años, los niños no juntan las categorías por verduras, o sea, saben que la papa es una verdura, saben que la zanahoria también es una verdura, pero no van a esta categoría más abstracta, no pasan a esta esencia de, son todas verduras, entonces hago esta conexión. No, hacen conexiones según la forma, el formato, porque a los 3-4 años la categoría que entiende bien es la de las formas. Y cuando hablamos del significado, de las conexiones a través de la forma de las cosas, llegamos a esto. En algunas situaciones, esto no tiene que ver con la esencia. O sea, cuando mostramos el gatito,
Hay gatos que tienen alguna marca característica o una carita más redonda o las orejitas más puntiagudas o paradas. Entonces se puede crear una categoría de gatos y dentro de esa categoría que se creó también se puede tener diferencias entre los gatos. Pero igual se pueden ver que hay cosas parecidas. El color, el largo del pelo, las características del pelo del gato. Eso no importa. El niño se va a concentrar en la forma. O pensemos en un objeto creado por el ser humano, un vaso. La forma define la función del vaso. Esas son las conexiones que se hacen. Entonces el niño se concentra en la forma, el formato. Un niño que tiene poco conocimiento, hacer este tipo de conexión es muy inteligente si uno se pone a pensar. O sea, van a hacer estos paralelismos con objetos que tienen una forma parecida. Y con el tiempo van ampliando estos significados. Así aumentan el número de palabras en su vocabulario y durante este proceso de aumentar su vocabulario, el niño empieza a buscar paralelismos en la esencia. Lo que yo mostré en mi experiencia es justamente esa relación. Entonces, hace poco estábamos hablando, por ejemplo, de que tenemos un conejo, un cohete, una papa y puse también el choclo, que es una verdura que se parece bastante a la zanahoria, o sea que se parecen en términos de forma y también vienen de la misma categoría, una verdura. Si le digo entonces al niño que elija, ¿qué es lo que va a hacer el niño o la niña? La primera elección va a ser el choclo. La segunda elección no es el cohete, sino que cuando el niño hace o crea esa conexión con la zanahoria, porque la zanahoria se come y el choclo también se come, se crea esa conexión. O sea que sí se parecen y además se puede comer. O sea que se deja a un lado la elección del cohete y eligen el maíz, el choclo. Además, hay otro que es FEP. ¿Qué les parece más FEP, digamos? O sea, cuando pregunto eso, lo interesante es lo siguiente. En el ejemplo anterior, eligieron el cohete y no la papa, y yo pensé que elegirían también el cohete en este caso. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Vean, los niños a los 2 o 4 años, cuando eligen primero el choclo, en segundo lugar van a elegir la papa, no el cohete. No van a elegir el cohete. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando yo digo que el choclo es igual que esa palabra que inventé, que es FEP, el niño expande, digamos, amplía y se da cuenta de que no tiene que comparar la forma, sino la esencia de los objetos. O sea que el grupo de la zanahoria no es realmente el cohete, es la papa y el choclo. Entonces el niño logra dejar esa idea de forma e ir a algo más esencial. O sea, el mismo niño logra hacer esa expansión y a eso le decimos bootstrapping. Cuando ustedes se van a poner las botas, por ejemplo, hay como una hebilla atrás, ¿no? Para apretarla, para facilitar. Es como un ganchito, mejor dicho, un ganchito para que sea más fácil colocarse la bota. Y entonces es como el mismo concepto. El niño utiliza como ese ganchito para facilitar ese razonamiento. Por eso le decimos bootstrapping. Es la manera de facilitar ese proceso. Entonces, cuando el niño lo mira, se da cuenta de cuáles son los aspectos parecidos en términos de forma y en términos de esencia de los objetos. Y el niño tiene que notar cuáles son esos puntos abstractos.
O sea que así va ocurriendo el proceso. Además de la forma, el niño o la niña logra notar esto que es más esencial. Y a partir del segundo momento, aunque el formato no sea parecido, el niño logra ver que hay un objeto más que es parecido en términos de esencia, o sea que se van creando categorías de esa forma. Este proceso es el proceso del bootstrapping. Y aquí se pasa entonces de una percepción obvia a algo más abstracto. Se pasa del formato más obvio a un entendimiento más abstracto. Ese es el proceso de evolución, de desarrollo del niño. Así llegamos a un nivel de percepción que es más abstracto. Sería entonces la categoría de verduras y más allá de eso pasamos también por el reconocimiento de números, de sensaciones y de relaciones entre los aspectos. Son todos conceptos más abstractos y más difíciles de entender. Sin embargo, con el bootstrapping, los niños pasan a entender estos conceptos abstractos y tienen que pasar a integrar, digamos, todo eso, a incorporarlo. Sin este proceso, los niños no logran tener o procesar, mejor dicho, este tipo de concepto. Las palabras que se refieren a conceptos abstractos o números son difíciles de dominar completamente, incluso en el idioma materno. Tomemos aquí como ejemplo palabras que se usan en el universo de matemáticas. La mitad, el doble. Vemos que el mismo concepto es bastante difícil de explicar. Si no hay un dominio nítido, sólido, hay muchos niños que no logran entender esto. Bien, esto es lo que acabo de mencionar. Perfecto. Hablemos entonces de las dificultades de los niños con relación a todo esto. Para que los adultos entiendan un poco mejor las dificultades de los niños, hicimos una prueba, un examen con el Comité de Educación de Hiroshima para hacer el Tatsujin Test, que es básicamente una prueba de habilidades y es una manera de entender cuál es el nivel de habilidad de estos niños. Son pruebas que verifican cuánto conocimiento tienen los niños con relación a determinada información. Aquí tenemos el objetivo de entender las habilidades cognitivas necesarias para solucionar un problema. Para tal, tenemos dos tipos de pruebas. No voy a profundizarme aquí en los detalles de cómo funciona la prueba, pero básicamente tenemos una prueba parecida a esta que tenemos aquí en la pantalla. Esto sería para niños en la escuela primaria y
básicamente tienen que comparar el tamaño de decimales y las fracciones para ver qué es más grande, una mitad o un tercio, por ejemplo, o 0,5, 0,7, o sea, comparaciones de diferentes fracciones o números. Lo que vimos aquí es que incluso en las escuelas monolingües, en alumnos monolingües, los alumnos tienen dificultad para entender qué es más, o sea, cuál es el número mayor. Si es 2/3, 1/3, o 1/3, mitad. Eso le cuesta bastante a los niños. Vemos que en esta prueba que hicimos con alumnos de 5º grado hubo bastante dificultad para que supieran, por ejemplo, qué es más grande, 1/3 o 0,7. Aquí está justamente la tasa de respuesta para la prueba que se aplicó en alumnos de 5º grado. La mitad de los alumnos de 5º grado pensaba que el número mayor es el que tiene el denominador más alto. O sea, no tenían realmente un entendimiento completo de lo que sería el concepto de fracciones. Entonces, 0,7, entre 0,7 y una mitad, muchos niños pensaban que una mitad sería mayor. Justamente ¿por qué? Porque piensan que el denominador es mayor. O sea que confunden realmente decimales y fracciones. Eso, como les decía, se hizo en la escuela primaria. En el caso de la escuela secundaria es un poco diferente. Hicimos una prueba Tatsujin para la escuela intermedia, como decimos en Japón, que está entre la primaria y la secundaria. Aquí verificamos también qué les parecía a los niños en lo que sería 7º grado, qué les parecía sobre la comparación de una mitad y 1/3. Y vemos aquí la tasa de aciertos, que es de 38,5%. O sea, esa información se fue absorbiendo, digamos, en la escuela primaria. Pero cuando hay fallas de enseñanza en la escuela primaria, es difícil que los niños después puedan absorber esta información más adelante. Las respuestas que notamos aquí en realidad son respuestas aproximadas, pero notamos que los niños no hacen bien la matemática aquí. La pregunta era, ¿cuál es la opción que más se acerca a la respuesta correcta en la fórmula a continuación? Entonces dicen, ¿cuál es el número entero, digamos, que más se acerca a la respuesta correcta? Aquí la respuesta sería 1, ¿no? Y los niños de lo que sería el 7º grado, prácticamente en la escuela secundaria, solamente 20 niños, o sea, 38,5%, tuvieron la respuesta correcta. Dicho esto, podemos decir que en el mismo idioma materno es difícil entender números o conceptos matemáticos. O sea que para los niños bilingües, cuando no tienen un dominio completo de los dos idiomas, existe el double limit. Hay niños que tienen dificultades con estos conceptos que ya son difíciles de por sí para monolingües, y entonces pensamos que es prácticamente imposible para niños bilingües en esa situación de double limit. Es prácticamente imposible que tengan el dominio adecuado.
aunque haya un poco de desequilibrio, digamos, entre los idiomas en un niño bilingüe, es importante que haya por lo menos uno de los idiomas más fuerte, donde el niño pueda tener esa libertad de razonar, de razonamiento. Ya sea un niño monolingüe o bilingüe, es muy importante que el niño pueda tener una percepción clara de estas cuestiones o de estos conceptos abstractos. De no ser el caso, será seguramente muy difícil que entiendan estos conceptos matemáticos, como vimos aquí en el estudio. Reforzando lo que decía, es importante que haya algún tipo de identificación o de conexión con estos conceptos en por lo menos uno de los idiomas. El niño tiene que entender por lo menos uno de los idiomas completamente para poder basarse en eso y entender estos símbolos, estos cálculos, y a raíz de eso podrán desarrollar la capacidad de expandir su conocimiento y de desarrollar su vocabulario de forma independiente. No tendremos ya fragmentos de dos idiomas, sino que el niño o la niña podrá dominar los dos idiomas. Lo ideal es que el niño logre, lógicamente, dominar los dos idiomas, pero en una situación donde está teniendo dificultades con el bilingüismo, lo importante es que ese niño tenga un idioma en el que pueda desarrollar su conocimiento. Tenemos que buscar que haya por lo menos un idioma materno o primario fuerte. Aquí voy a concluir mi presentación. Pienso que se me está agotando el tiempo. Muchas gracias.